Buen día a todos. Bueno, mi nombre es Iván D'Alonso, yo soy gerente comercial del grupo Matva Rofex. Este es un nuevo webinar al que los invitamos y bueno, desde ya les agradecemos por participar. Básicamente hoy desde Primary, que es una de las compañías del grupo, queremos presentar una nueva tecnología que se llama Celeri, ¿no? Que básicamente hemos desarrollado un acuerdo comercial con la compañía Scala, que es la fabricante de Celeri, para acercar a los participantes de los distintos mercados, de los mercados de futuros, de los mercados de renta fija, de renta variable, incluso los mercados cripto, a las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, esta plataforma que, como mencionaba, queremos acercar para acompañar en el proceso de digitalización y de mejora de la experiencia de usuario, ¿no? Básicamente también nos acompañan hoy en este webinar Lucas Ranalo y Matías Caramuti, que son los socios fundadores de Celeri, así que también les agradecemos a ellos por la participación, ¿no? Bien. Básicamente, ¿qué es Celeri? Es un middleware, ¿no? Y middleware, perdón si hay asistentes a este webinar que ya saben qué es, pero hacemos un repaso muy rápido. El middleware es un tipo de software, un tipo de plataforma, que como su nombre se indica, se pone en el medio de cosas. ¿Ah? Se pone en el medio de cosas que nacieron naturalmente inconexas, o que nacieron sin estar interfaceadas, y por lo tanto tienen ciertas imperfecciones o cuellos de botella. Como ustedes pueden ver acá en la izquierda, el middleware se pone en el medio de dos puntas, por llamarlo de alguna manera. En una punta nosotros podemos tener un front o distintos fronts que alguien me haya desarrollado, o puede haber entidades que me proveen información, puede haber software de terceros, ¿no? Puede haber software legacy, mi compañía, o sea, mi ALIC o mi banco puede tener software de generaciones pasadas que no me permite hacer con eficiencia las tareas que yo necesito, o puede haber documentación en papel, esto sigue siendo habitual, o puede haber otro tipo de fuentes, ¿no? de distinta información. Entonces ahí es donde aparece el middleware. ¿Y qué hace ese middleware? Y cumple ciertas funciones o ciertos roles de traductor, entre comillas, tecnológico, de automatización, ¿no? Y de establecer flujos de trabajo automáticos y ágiles para que las cosas sucedan. Entonces, al ponerse en el medio, la otra punta de esa línea son resultados simples de procesos automáticos, procesos escalables, y lo que generalmente llamamos casos de uso, es decir, ¿para qué se puede usar lo que el middleware resuelve? Entonces, repasando un poco qué es un middleware, es una pieza de software que va en el medio de algo, ¿tá? Para simplificar cosas entre esas dos puntas. Traducirlas, automatizarlas, hacer workflows, etc., ¿no? Y se usa con distintos casos de uso. En este caso, bueno, justamente Celeri es un middleware, y el primer caso de uso que estamos presentando para Celeri y para resolver una problemática bastante frecuente que vemos en nuestras industrias de mercados financieros, es la automatización de los legajos de los clientes. Entonces, ¿qué es Celeri? Bueno, como decíamos, es un middleware para caso de uso, para atender los cuellos de botellas, como decimos habitualmente, que impiden o hacen perjudicial el día a día en un montón de procesos, automatiza, agiliza, ¿no? Y como decíamos inicialmente, atiende muchos casos de uso, pero en principio vamos a hacer foco, y en el webinar de hoy vamos a hacer foco específicamente en legajos de comitente. Después, obviamente, si un cliente implementa Celeri para atenderlo en la cuestión de legajos de comitente, eso puede escalarse y agregarse nuevos casos de uso de automatización que el cliente necesite y que hayan sido problemas habituales que necesita resolver, ¿no? Obviamente se integra con un montón de tecnologías. Siempre es un requisito bastante importante o habitual que mínimamente esas tecnologías puedan ser apificables o puedan ofrecer interfaces para que Celeri consuma información, porque si no, bueno, se complica el poder funcionar justamente como traductor o como interfaz de simplificación, ¿no? ¿A quién le sirve Celeri? Bueno, un poco lo que venimos mencionando. Celeri le sirve a los agentes de negociación,
le sirve a los ALICs, es decir, agentes de liquidación y compensación, le sirve a los distintos mercados o a las infraestructuras de los mercados, cámaras compensadoras, depositarias y demás, le sirve a las sociedades gerentes, le sirve a toda la industria de fondos, obviamente también le sirve a los bancos, a los neobanks, a los wallets, a las billeteras digitales, le sirve a los brokers cripto y a los mercados cripto también, que tienen mucha necesidad de automatizar procesos, e indudablemente ni hablar de todo lo que es legajo de comitentes, a las fintechs, o a cualquier empresa que necesite para su tesorería y sus inversiones, automatizar procesos de mercado de capitales. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, por supuesto, ¿no? Reducción de costos. Si yo automatizo tarea, no descubro nada mencionando que lo que estoy haciendo es reducir costo y mejorar el costo de hora hombre, ¿no? Y los errores humanos. Permite enfocar los recursos, obviamente, en lo que genera facturación, ¿no? O sea, si yo asigno mucho tiempo, obviamente, en el día a día a procesos de carga y administración de legajos o a cualquier otro proceso manual, estoy dejando de asignarlo a lo que realmente es el core del negocio. Bueno, Celeri ayuda en eso. Otro beneficio es que la implementación es rápida y es ágil. Ahora vamos a ver en el próximo slide por qué decimos esto. Es integrable con todo lo que sea integrable, es decir, es una plataforma abierta, está en la nube, con lo cual, si lo que tiene que unir y simplificar, como mencionábamos, tiene APIs o tiene interfaces, Celeri se analiza el problema a resolver y lo puede resolver. Es escalable en función del negocio, por lo que decíamos de los distintos casos de uso. Esto es muy importante, no requiere infraestructura del cliente. Al ser en la nube, el cliente no tiene que pensar en, bueno, qué servidores voy a poner, qué políticas de seguridad informática voy a correr sobre esto, necesito personal para administrarlo. No, es totalmente independiente de infraestructura, esto corre en la nube. Y el soporte lo provee Primary. Entonces, mucha gente de la que está en este webinar, obviamente, trabaja en ALIX o en sociedades gerentes que ya tiene tecnología de Primary, y el equipo de soporte que da soporte a Celeri, valga la redundancia, es el mismo equipo de Primary que da soporte a otras tecnologías del grupo Mando a Rofex. ¿Cómo se contrata el servicio? Simplemente es un contrato con Primary sin ningún tipo de cláusula de penalidad o permanencia o similares. Dependiendo la magnitud de lo que se quiere implementar, cantidad de cuentas, cantidad de flujo de información y demás, la implementación puede ser de entre 15 días y 6 meses, con lo cual puede ser relativamente rápido. El pricing es muy simple, hay un fee de implementación y después un fee mensual de soporte, y el soporte, como mencionamos, está unificado en Primary. Así que sin más introducciones, aprovecho a invitarlos y agradecerles nuevamente a Lucas Ranalo y a Matías, socios fundadores, Matías Caramuti de Celeri, para darle ya lugar directamente a la demo, que es lo que entiendo más les interesa. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Ahí comparto y me avisan si es que lo pueden ver bien. Perfecto, buenísimo. Bueno, acá la demo que tenemos preparada para hoy básicamente va a ser, como bien mencionó Iván, la digitalización de legajos, pero la idea es mostrarlo de punta a punta, cómo sería un proceso, por ejemplo, de onboarding de una persona, una apertura de cuenta comitente, y cómo esa información se consulta en base de datos públicas, se trabaja, se generan las matrices de riesgo, un perfil transaccional, y finalmente se termina dando la apertura a la cuenta por una persona de compliance o de back office de la gente, y termina el proceso. Entonces acá tenemos un pequeño onboarding, que no, esto no es Celeri en sí, sino que es como un pequeño formulario que puede ser este mismo, que es uno que ofrecemos nosotros, pero puede ser uno que ya tengan andando en su página web, un Google Forms, un Typeform, cualquier tipo de formulario que permite carga de información y permita golpear APIs. Entonces básicamente acá voy a hacer una carga de titulares, voy a abrir una cuenta comitente, voy a simular a mi nombre. Acá, bueno, como estamos conectados, por ejemplo, a Primary Information Services, que es uno de los servicios que provee el grupo Mando a Rofex, podemos precargar toda la información y hacer la apertura un poco más ágil para el comitente. Un poquito la ley de Murphy, siempre cuando hay una demo importante se pone un poco lento. A ver.
Ahí está. Ahí cargué una persona, vamos a hacer en este caso una apertura de dos comitentes. Lo voy a cargar también, por ejemplo, a Mati. También, ahí ya también trajo los datos, y voy a ingresar el mail de Mati. Perfecto. Acá estamos haciendo esta apertura de estas dos personas, y también voy a agregar una cuenta bancaria. En este caso, una cuenta mía del BBVA. Y por último, bueno, el perfil de inversor que se suele pedir en una apertura. Vamos a completarlo de manera aleatoria. Bueno, y acá tenemos, y al momento de hacer siguiente, que es donde se avanza con la apertura, acá recién en este momento, a través de las APIs que disponibiliza la plataforma de Celeri, recibe toda la información y avanza al siguiente paso, que es donde se le exige a la persona, por ejemplo, subir la documentación para la apertura. En este caso tenemos configurado que por cada titular debe presentarse el frente y dorso de DNI, y también un comprobante de ingreso. Y bueno, adicionalmente, dependiendo acá cómo esté configurado el flujo, se le puede enviar automáticamente por mail el formulario de apertura para que firme, o bueno, hacerle una firma digital. En este caso, yo acá se me abrió el explorador, y lo que estoy haciendo es seleccionando el archivo, y voy a mandar mi frente DNI, voy también a mandar mi dorso. Y por último, voy a también subir un comprobante de ingresos, que bueno, suele ser un tema que trae problemas en los procesos, dado que bueno, cuando se le exige un documento una documentación respaldatoria del fondeo, suele mandar documentos de todo tipo, un recibo de sueldo, declaraciones juradas, constancia de monotributo. Entonces bueno, esto en la plataforma dispara un flujo particular para poder categorizarlo y tenerlo ordenado. Así que bueno, acá es donde podría yo seguir completando, faltaría la información de Mati y el convenio, pero ya vamos a pasar directamente a ver cómo esta información impacta en Celeri. Acá ya estamos propiamente dicho en Celeri. Este es un portal web que se accede a través de cualquier navegador. Es mobile friendly también, obviamente es más cómodo usar de la compu, pero bueno, si estás en la calle y necesitas chequear algo, te puede sacar del paso. Entonces en este caso, por ejemplo, si vamos a la tabla de personas, vemos que acá ya está cargada nuestra información de Matías y mía, y lo que tenemos acá configurado, por ejemplo, es que por cada persona que se ingresa a la plataforma, automáticamente se hacen ciertos chequeos de base de datos disponibles para corroborar la información. Por ejemplo, estamos acá en Data Primary Information Services. Vos le pasamos el quit que ingresó la persona y me trae un montón de datos: su nombre, apellido, el DNI, fecha de nacimiento, en qué impuestos está inscrito la persona, ganancias, IVA, las actividades que realiza, las direcciones. También nos trae si está inscrito o es sujeto obligado, o es agente de recaudación. Toda esa información ya automáticamente te la trae y la puedes corroborar contra la que te declara el comitente, y en realidad casi basarte en eso directamente, que como viene de un organismo público, que en este caso sería AFIP o las agencias de recaudación, es mucho más leal por ahí de lo que te informa el cliente. Adicionalmente también podemos traer varias fuentes. Acá estamos utilizando una fintech de scoring crediticio, que trae, por ejemplo, está conectado a la central de deudores, entonces nos trae por ahí las deudas que tiene, o consumo de tarjetas de crédito, si cuenta con cheques rechazados o no, el comitente. También te hace un scoring, y es separado por ciertas variables. Entonces bueno, esa información también puede ser utilizada para tomar decisiones, por ejemplo, de continuar con la apertura o no. También golpeamos el listado de terrorismo, que facilita, que disponibiliza el REPET, y buscamos el término, por ejemplo, de Lucas Ranalo, y no hubo ningún match, pero también podemos automatizar esa búsqueda. Y bueno, como mencioné, si es sujeto obligado o no, también eso está contra la UIF automáticamente. Y bueno, también la misma información de AFIP que disponibiliza Primary Information Services. Adicionalmente, si entramos por ejemplo a mi persona, acá tenemos como el detalle. Esto ya va formando parte del legajo digital que le queda a la gente. Vemos que tenemos estas dos nubecitas en el scan de DNI, que es donde va a parar directo desde el formulario que llenó el comitente en su apertura, viaja directo a Celeri y ya queda ordenado como scan de DNI. Entonces yo puedo abrir y bueno, acá está mi DNI de frente, y por ejemplo mi DNI de atrás.
Entonces esta información queda disponible ya en el legajo digital. Adicionalmente, que mencioné, cuando se sube un comprobante de ingresos, suele aceptarse bastantes documentos diversos. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? No lo guardamos directamente, sino creamos una tarea. Celery cuenta con un gestor de tareas que se le asigna a ciertos usuarios. Cada gente, por ejemplo, todo su back office, cada uno de integrante del equipo de back office tendría su propio usuario, el equipo comercial también. Entonces puedo entrar, en este caso, esta tarea quedó asignada a mi persona, que básicamente es categorizar ingreso. Entonces yo podría entrar a la tarea de categorizar ingreso, y en esta nubecita me queda justamente el documento que envió la persona. Yo acá subí un template de un recibo de sueldo, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer con esta información? Acá la puedo categorizar, puedo poner que en este caso es un haber, vamos a hacer de cuenta que es un recibo de sueldo por 50.000 pesos, y vamos a hacer que es, por ejemplo, del mes de febrero. Y sin ninguna observación, porque la realidad es que, bueno, es un recibo de sueldo, no hay mucho que aclarar. ¿Qué ocurre al completar esta tarea? Como yo ahora tengo mi documento, que por ahí no sé qué había dentro de ese documento, acá lo acabo de categorizar, y automáticamente la plataforma lo que te genera es un registro de un ingreso, básicamente. Entonces te genera que, por ejemplo, para la persona Lucas Ranalo, se recibió un recibo de sueldo con la fecha del 28 del 2 por un monto de 50.000. ¿Y qué ocurre a su vez cuando la plataforma registra un nuevo ingreso? Automáticamente actualiza o crea, en caso de no estar creado, el perfil transaccional o el fondeo que pueda hacer esta persona en el agente. En este caso, por ejemplo, me dio 814.000, que está configurado para que tome el recibo de sueldo, lo multiplique por 13 y lo ajuste por inflación, creo. Que bueno, después esas reglas o las funciones y metodología de cálculo se pueden personalizar. Y a su vez también, que sabemos que por ahí a los reguladores y auditores les gusta tener siempre un backup en papel, genera un pequeño PDF con la misma información, pero bueno, en papel. Si alguien quisiera por ahí imprimirlo y un auditor se lo quiere llevar, o hay que enviarlo por correo, se puede hacer desde acá mismo, queda los papeles de trabajo o documento adjunto. Entonces, bueno, ahí ya básicamente pudimos generar el fondeo, y después hagamos de cuenta que Matías y yo mandamos toda la información, y lo que podemos hacer acá es aprobar la documentación que envió. Esto, por ejemplo, está dentro de un flujo de trabajo, que es el que vemos acá, que tenemos modelizado para la demo, que básicamente es, bueno, donde se inicia la apertura. Ahora, en base a la información que completó la persona y de las bases de datos públicas, estamos generando una matriz de riesgo, y después finalmente, cuando una vez que esa matriz esté generada, que ahí actualicé y ya terminó, hay que aprobar la apertura. Pero bueno, antes de aprobarla vamos a revisar qué nos dio la matriz de riesgo. Bueno, en este caso nos dio bajo, así que bastante bien. Y de nuevo, acá la metodología es muy similar al perfil transaccional o de fondeo. Se hace un cálculo en base a diferentes parámetros y se genera un PDF que queda de respaldo. En este caso estos son los parámetros que estamos trabajando hoy en día, pero de nuevo se pueden agregar o sacar. Básicamente esto se puede ajustar a la matriz de riesgo actual que tenga cada uno de los sujetos obligados, tipo de persona, si es PEP, si es SOI, el listado terrorista, el monto transaccional del último año, antigüedad y ubicación, y actividad. Muchos de estos campos salen automáticamente de las bases de datos públicas, y otros por ahí tienen que declarar al momento de la apertura. Entonces, bueno, acá podemos asumir que como nos dio riesgo bajo, podemos decidir darle completar a la apertura y finalizarla. Entonces, esto lo que va a hacer es, en nuestra cuenta, ya marcarla como activa directamente, y en este caso también estamos integrados a, por ejemplo, Visual Bolsa, en este caso de ESCO, y inserta la cuenta comitente y te la crea en tu core automáticamente. También a la vez, si vamos al flujo, que bueno, ahora pendientes no quedó ninguno porque se completaron, pero podemos ver el de la apertura. También lo que ocurrió acá, se nos envió un pequeño mail de bienvenida a Mati y a mí, diciendo, bueno, ya tenés abierto tu cuenta, ahí se podría mandar la información de las cuentas bancarias para transferir y comenzar a operar y demás. Bueno, se marcó como activa y se insertó la cuenta en ESCO. Y esto dio por completado el proceso de apertura. Resumiendo hasta acá, básicamente tenemos la información de las personas
alimentada por base de datos públicas que los trae automáticamente, junto a sus documentos. Tenemos la cuenta, que ya pasó de apertura activa, de Matías y mía. Nos generó la matriz de riesgo WIF, junto a su PDF. Hicimos un registro ordenado de la documentación de fondeo, respaldatoria de ingresos del cliente, y en base a esa documentación creamos un fondeo, el perfil transaccional. Eso es hasta acá lo que sería por ahí un proceso de apertura. Ahora después también lo que puede servir Celeri en el día a día es todo lo que tiene que ver con el seguimiento del estado de los legajos y sistema de alertas. Vamos a hacer de cuenta que con Mati avanzamos y, por ejemplo, mandamos 1.000.000 de pesos. Acá lo voy a modificar, esto sería el nivel de fondeo. Este dato podría cargarse manualmente o, por supuesto, automatizarlo si es que el core permite ir a buscar, por ejemplo, las operaciones de los comitentes. Entonces acá básicamente nos dio que operamos, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, hicimos esa transferencia. Entonces lo que voy a hacer ahora, básicamente, va a ser correr un proceso que ya de por sí viene configurado para correr solo todos los días a la noche o durante el día varias veces al día, eso es configurable, y lo vamos a correr. Y esto lo que hace es, va cuenta por cuenta y verifica si es que cumple todas las condiciones establecidas por el agente. En este caso encontró o levantó 3 alertas de condiciones que no estamos cumpliendo. Para empezar, por ejemplo, la titularidad de la cuenta informada no coincide. Mati figura como cotitular en mi cuenta, según la apertura que hicimos, pero chequeando a través de API Bank, a través de Primary Information Services, nos está dando que no coincide la titularidad. Entonces está bueno. La primera alerta que encontró. Después, por ejemplo, como vieron al principio, en esta parte de acá, Mati nunca cargó sus datos. Entonces lo que está ocurriendo es que falta DNI del titular Matías Caramuti Godoy. Entonces acá nos está diciendo, che, no tenés este DNI en tu base de datos, en tu legajo, y como es un titular de cuenta deberías tenerlo. Y por último, figura que la cuenta que abrimos con Mati supera el límite transaccional que nos había dado, que eran estos 814.000 en base a mi recibo de sueldo, por 185.000 nos pasamos, un 22% excedido. Acá, por ejemplo, creo que está configurado para que si es que el fondeo supera el 50%, es de severidad crítica, y si no, severidad alta. Eso también se puede ajustar en base a los criterios de riesgo del agente. Entonces, bueno, una vez que lo tenemos acá, tenemos varias opciones. Una de ellas es enviarle automáticamente un email al comitente diciendo, por favor, necesitamos cierta información adicional para actualizar tu legajo, y eso le manda una URL muy similar a esto, pero en lugar de decir apertura de cuenta comitente, le dice actualización de legajo. Esa es una de las primeras opciones. Otra de las opciones es por ahí manejarlo de forma interna, y en ese caso lo que ocurre, acá está configurado para que después de 30 días, automáticamente, si una alerta no se levanta, se genere la tarea a cargo de, puede ser el equipo comercial o alguien de back office. Acá estoy disparando este proceso, estoy simulando que avanza el tiempo, básicamente, dado que estamos en una demo y no podemos esperar al día de mañana o en 30 días para verlo. Entonces lo que ocurre acá es nos levanta estas tareas, que básicamente es para darle resolución a la alerta que se levantó. Por ejemplo, en este caso, que se superó el fondeo, básicamente cómo resolver esta alerta es solicitar un ingreso o documentación adicional para cubrir ese bache. Entonces vamos a hacer de cuenta que acá un comercial se contacta conmigo y me dice, che, necesitamos cosas, y dice, uy, sí, es que te transferí, no sé, vendí un auto. Bueno, perfecto, mandame el comprobante. Entonces, bueno, damos cuenta que lo vendí el 10 de marzo, y acá lo que podemos poner, hagamos de cuenta que lo vendí por 500.000 pesos. Y acá sí podemos aclarar, como es un extraordinario, es una venta de rodado, básicamente. Y bueno, acá también podría adjuntar esa documentación, ahora la vamos a dejar vacío, y bueno, esto corresponde a mi persona. ¿Qué va a ocurrir? Y bueno, va a ocurrir algo muy similar que ocurrió con la apertura. Esto genera un nuevo ingreso en la tabla de ingresos, como un extraordinario, y automáticamente la plataforma, detectar ese nuevo ingreso,
te recalcula el fondeo, la matriz, y ahora nos dio, por ejemplo, no estaba en 800.000 y ahora nos dio 1.300.000, por ejemplo. Y de nuevo, lo que ocurre acá, te actualiza también el PDF para que si necesitas entregarlo como papeles de trabajo, lo puedas hacer. Entonces tenés el recibo de sueldo original que hicimos con la apertura, y después este ingreso extraordinario por 50.000, con la aclaración de venta de rodado, por 500.000 pesos. Entonces, bueno, ahora esto nos da nuestro valor actualizado, básicamente. Entonces, bueno, ahí pudimos, por ejemplo, dar resolución a lo que es la alerta de fondeo, todo dentro de la plataforma, sin tener que por ahí estarse moviendo por Excel o calculándolo separado. Y, por supuesto, todas las tareas que se van completando, por ejemplo, queda registro en la plataforma. Entonces, bueno, es una muy buena manera de evidenciar los procesos de la gente. Y después, por ejemplo, para hacer una más, ya ir terminando, en el caso de que falta cierta documentación, acá la resolución es simplemente subir esa documentación. Entonces, bueno, acá sería la persona que presentó los papeles, y podemos subir, por ejemplo, acá voy a subir para variar un PDF, que podría ser que se pueden subir PDFs, imágenes, archivos Excel. La verdad que cualquier tipo de documento se puede trabajar en Celery. Entonces acá básicamente se subió este PDF. En este caso, por ejemplo, está configurado para que el flujo tenga dos pasos. Uno, que alguien tiene que resolver la alerta, y después un supervisor que tenga que aprobar que esa resolución es correcta. Por ejemplo, si es que trabajan bajo, no sé, un supervisor o su jefe de compliance, bueno, podría entrar, podría revisar qué fue lo que subió la persona que resolvió la alerta, y en este caso puede aprobarla o rechazarla. Entonces en este caso vamos a aprobarla. Y al momento de aprobarla, lo que ocurre es que, por ejemplo, la persona de Mati, que no habíamos subido el DNI, automáticamente, como está aprobado y se categorizó ese documento, ya queda acá también subido, y te sube, en este caso nada, eso es un PDF de juguete, pero queda ahí también subido. Y bueno, así se podría continuar. Por ahí, para ya ir cerrando, no vimos nada de lo que es cuentas jurídicas, pero tranquilamente se podría encargar, tanto humanas como jurídicas. Y en el caso de las jurídicas, tenemos por ahí lo que son los poderes, que obviamente es una persona, se tiene que cargar una persona, una empresa, y qué tipo de poder tiene, una fecha de vencimiento. Entonces, en base a eso también después se pueden gestionar el sistema de alertas, que automáticamente te avise, por ejemplo, los poderes que vencen en el próximo mes, o los que ya están vencidos y tenés que actualizar. Así que bueno, creo que eso fue un pantallazo por ahí bastante rápido y con mucha información, pero nada, creo que ahora hay un espacio de preguntas, así que ahí pueden evacuar cualquier duda. Bueno, Luqui, muchas gracias por la demo. Sí, nos No, no. fueron dejando algunas preguntas vía el chat. Les decimos a todos que las pueden ir cargando también. La primera que tenemos es, bueno, ¿de dónde toma la información para validar si la cuenta tuvo cheques rechazados? Y si una vez que la cuenta ya está abierta, se puede seguir manteniendo esa alerta si aparecen Buenísimo. cheques, ¿no? Sí, sí. Ahí en este caso lo que es la información sale de la central de deudores para lo que es la información de las deudas, que ahí suele aparecer consumos de tarjeta de crédito y obviamente cualquier tipo de préstamo. Y también el BCRA te pone a disposición la central de cheques rechazados. Entonces nosotros estamos trabajando con TIR, que es una fintech de scoring crediticio, que pueden entrar, es tir.com.ar. Tiene un modelo gratuito, y después obviamente también ofrece APIs, y ese es el caso que estamos haciendo. Y la segunda parte es que sí, por supuesto, se puede dejar seteado que, por ejemplo, una vez a la semana o incluso todos los días, si se desea, se consulte esta información. Cualquiera de lo que vimos, cualquiera de los procesos puede correr con la periodicidad que uno lo desee, y en base a esa información levantar una alerta. Por ejemplo, si una persona, un comitente empeoró su situación o pasó a un nivel 5 en el central deudor, que sería un irrecuperable, bueno, que te avise a vos y te dé, por ejemplo, una alerta, y tengas que gestionarla o tomar una decisión en base a eso. Perfecto. Después nos consultan también si se puede bajar o generar un reporte de las tareas o alertas pendientes y o Sí, resueltas, ¿no? sí, perfecto. Sí, todas las tablas estas que vemos, que fui mostrando, de personas, cuentas, matrices, ingresos, todas se pueden exportar en Excel, básicamente, y también se puede subir en Excel si querés hacer una carga batch, y te queda ahí, digamos, a mano para que hagas lo que quieras. Y también, obviamente, está todo apificado, entonces podés conseguir esta información a través de un request get, básicamente. Te puede salir esa información también si es que quieren hacer algún desarrollo interno usando la plataforma como motor, tal vez.
Bien, Luqui. Después, bueno, Leandro nos consultas si existe alguna aplicación para utilizarnos para la generación de la cuenta, o sea, del onboarding digital de Perfecto. nuestras aplicaciones transaccionales. Perfecto. Sí, ahí de nuevo hay varias opciones. La verdad que Celeri se puede conectar a lo que quieras. Nosotros, por ejemplo, ofrecemos este pequeño formulario que tiene el típico formulario de apertura humana y jurídica. En el caso de la jurídica no lo mostré, pero cuando te piden los datos de la empresa, apoderados, cuentas bancarias y perfil. Y esto nosotros ya lo ofrecemos, obviamente, si les interesa y lo conectamos directo a Celeri y va todo ahí. Y si no, o sea, obviamente puedes usar cualquier otra que quieras, un desarrollo propio o otra app, y no hay problema, básicamente. Bien, genial. Después nos consultan si la apertura en caja de valores se realiza automáticamente. Perfecto. Hoy en día no tenemos con caja de valores conectados, pero tranquilamente si la gente solicita las APIs, se podría sumar como una cajita más del proceso, como vimos acá en el de apertura, por ejemplo, cuando insertamos la cuenta en ESCO, que de nuevo puede ser también cualquier otro core, que tenga APIs, por supuesto, también podría insertarse esa cuenta en caja de valores. Así que sí, eso se podría hacer sin problemas. Genial. Acá hay una pregunta bastante buena para explicar un poco esto del concepto de middleware, ¿no? Dice, si Sí, nosotros conectamos hoy en día una herramienta de onboarding digital que ya tienen desarrollada, perfecto. ¿podríamos conectarla con Celeri y hacer que toda la info que genera Celeri se la traspase al sistema de back office? Sí, sí, mientras que los componentes que quieras conectar tengan la posibilidad de transaccionar por API, básicamente, o de alguna manera, se puede poner ahí en el medio y conectarlo. De nuevo, nosotros no hay límite o traba en base a lo que puedes conectar, mientras que la otra parte, digamos, puede hacerlo, Celery podés, digamos, y bidireccional, ya sea traer información a Celery o que Celery vaya y deposite información en otro lado. Bien. También nos consultan, bueno, si la carga inicial la debe hacer siempre el futuro cliente o puede ser un proceso de apertura normal. Digamos, las cuentas históricas se referirá. Claro, la carga inicial, exactamente. Perfecto, no, ahí lo que solemos hacer generalmente, obviamente la información esa la tiene la gente, entonces nos las puede pasar ya sea lo llevamos a armar un script o algo para que sea, digamos, de forma automática, sin que tenga que agarrar cuenta por cuenta. Obviamente hay ciertas cosas a tener en cuenta, por ejemplo, cómo tienen ordenados los documentos y dónde están guardados y demás. Esa parte de archivos suele ser por ahí un poquito más manual, pero la carga inicial de datos, por ejemplo, el listado de personas y de cuentas, que es lo básico, se puede hacer de forma automática. Otra consulta que dice, no le quedó muy claro cómo impacta el perfil transaccional en base a la documentación que se vaya adjuntando, ¿no? Si se puede Perfecto. desarrollar brevemente un poco el tema. Sí, perfecto. Básicamente, como hoy en día lo tenemos armado, es que vos tenés un listado de ingresos, que es básicamente un ingreso es una documentación respaldatoria, un recibo de sueldo, una declaración jurada, no sé, una venta de una casa. Ese es el documento y el ingreso. Y después, de esos puedes tener varios, porque por ahí yo tengo un recibo de sueldo y como en este caso que vimos, vendí el auto. Entonces lo que hacemos es subí mi recibo de sueldo, subí digamos, mi título de transferencia del rodado, y en base a estos dos, y en base a una función o un cálculo que la gente quiera, te calcula automáticamente el perfil transaccional, que en este caso sería, no sé, el monto que puede mandar en un año. Y acá, por ejemplo, tomamos el recibo de sueldo, lo estamos multiplicando por 13 por el aguinaldo, básicamente, y ajustándolo por inflación. Y el rodado, como es una venta de stock y no es flujo que me entra todos los meses, sino coso, acá estamos tomando que no se ajusta por inflación, sino que me da un cupo más de 500.000 pesos, que fue el valor del auto vendido. De nuevo, hoy en día, para mostrarte, podés subir un recibo por ahí un haber, una constancia de monotributo, un estado contable de ventas o activos para las jurídicas, y después, bueno, una declaración jurada de ganancias o bienes personales, un recibo de jubilación, o algo extraordinario que, bueno, puede ser venta rodado, bien, cualquier cosa. Obviamente este listado también se pueden agregar o sacar opciones en base a lo que haga, y después, bueno, cómo se aplica el cálculo para cada uno de estos también se ve con el agente y se pone ahí su metodología de cálculo.
Claro, esa era junto una de las preguntas que teníamos también, si cada agente o cada empresa configura su matriz de riesgo, ¿no? Exactamente, sí, sí, ahí la idea es no que vos te tengas que ajustar a Celeri, sino que la plataforma se ajuste a tus procesos y a tu gestión de riesgos. Nos consultaban si tiene conexión con Gnosis o si tenemos previsto también alguna validación del DNI con Renaper. Perfecto. En ese caso, no, con Gnosis no tenemos, pero si hoy en día el agente tiene, se puede conectar sin problema. Nosotros no, en lugar de Gnosis usamos TIR, esta fintech. Y después con Renaper, en el caso de Renaper, cada agente tiene que tramitar la obtención de acceso al sistema. Y después, obviamente, ese acceso a Renaper se puede montar en Celeri. Por ejemplo, cuando pedimos la foto de DNI, podemos pedir una selfie tranquilamente y que automáticamente al recibir esa selfie se valide contra Renaper. Eso se podría hacer sin problemas, pero bueno, ahí la gente tiene que tramitar el acuerdo con Renaper. Bueno, consultan, ¿se puede rechazar la documentación ingresada? ¿Le avisa al cliente que la ingresó? Sí, sí, hay diferentes alternativas. Básicamente podés hacer que toda la documentación que ingresa a la plataforma tenga que pasar por un proceso de aceptación, como hicimos, por ejemplo, con el comprobante de ingreso. Y entonces, en ese caso, si la rechazás, a él le vuelve a aparecer como que la tiene que subir y podemos ahí mandarle un mail notificando al cliente diciendo hubo un problema con tu documentación, por ahí dejarle un mensaje que alguien del back office pueda escribir no es legible o subió el documento equivocado, etcétera, y que le llegue ese mensaje para que pueda volver a entrar y resubir esa documentación. Sí, y eso mismo ocurre también con lo que es la actualización de legajos. Si es que sale una alerta y vos tenés que pedirle cierta documentación, que le llegue un email, necesitamos completar cierta documentación, y de nuevo, ahí si la sube y está incorrecta, bueno, che, no subiste por ahí lo que estamos necesitando, por favor, entra nuevamente. Bien, nos consulta también si valida las cuentas declaradas con Interbanking. Sí, sí, eso a través de Primary Information Services y API Bank validamos las titularidades de cuenta. Entonces en este caso subí solo el CBU y me trajo también, bueno, qué tipo de cuenta es, por ejemplo el alias y algunos datos más. Y acá tenemos, por ejemplo, los datos de Primary que devuelve, que son en formato JSON, por ahí no son muy amigables, pero es donde lo que devuelve el sistema bancario. Y acá, por ejemplo, está diciendo que yo estoy como titular, y Mati no. Entonces, como figura, por eso nos levantó la alerta. Así que sí, esta validación de titularidad se hace automáticamente y en caso de no cumplirla, te levanta una alerta. Otra consulta que nosotros tenemos medido el ciclo de alta de cuenta comitente, ¿no? ¿Cuánto demoraría una alta de cuenta si entregan toda la documentación en generarse? Sí, a ver, acá es la apertura de cuenta, si bien fue una demo, literal nos tardó 5 minutos. Obviamente depende muchísimo de lo que te envíe el cliente, si está todo ok, y obviamente la gente tiene una persona ahí pudiendo darle respuesta a ese proceso, es cuestión de minutos, porque no, muchas de las validaciones son todas automáticas, y es más, acá hay tareas puestas manuales que tienen que intervenir un humano, pero se pueden reducir al mínimo y que casi, te digo que si sale todo bien, la apertura se haga sola. Obviamente eso va de acuerdo al riesgo normativo y de aperturas a distancias y demás que quiera correr el agente, pero es posible. ¿Sí? Después nos consultan por la confidencialidad de la información del cliente, ¿no? ¿Cómo se Sí, asegura el cumplimiento de la misma y si está sí. abocado a la normativa? Sí, sí, ahí para cada uno de los agentes tiene su propia base de datos y esa base de datos es privada del agente y por supuesto no se comparte información con nadie más, básicamente. Eso es casi idéntico como por ahí hoy en día lo tienen con los core. No se comparte la información de cuentas, nadie tiene acceso más que a los usuarios que vos le permitas entrar a la plataforma y, de nuevo, y cada agente tiene su instancia de procesamiento y de base de datos privada y única de él, que no se comparte, y en caso de solicitarlo, se puede, por ejemplo, acordar con si tiene un equipo de IT o un asesor, backups diario, o incluso acceso directo a la base de datos para realizar auditorías de sistemas o monitoreo. Ahí lo que se necesita, somos súper transparentes con el tema de la información, y no hemos tenido problemas, la verdad, por esta filosofía de dar acceso, de contar muy bien cómo son nuestras prácticas, y que la información siempre es del cliente. Lo mismo en el momento, por ejemplo, de si es que se rescinde el contrato o no sé si se ha continuado con la plataforma, se hace un backup ordenado de toda la información a la gente y después esa información, dado el OK, se elimina completamente de su servidor, de la base, o sea, se destruye la base de datos
del cliente y no queda ningún dato. Buena consulta también, Luqui. Bueno, Sí. vamos a ir respondiendo todas las preguntas, vamos una por una, ¿no? Atacándolas. La pregunta que les interesa saber la cuestión legal de esto. Si esto equivaldría al convenio de apertura de una apertura de una cuenta con todas las cláusulas y si existe alguna cobertura, por ejemplo, frente a una auditoría, puede ser de los mercados o de los Perfecto. diferentes entes. Perfecto. Ahí en sí, Celery es la herramienta que te permite por ahí hacer la apertura a distancia. Después vos, cómo llevas a cabo esa apertura a distancia, por ahí es más determinación de la gente. Hoy en día existen diferentes alternativas, algunos por ahí con una selfie, con el DNI en mano alcanza, otros por ahí prefieren hacer una videollamada, otros por ahí, golpeando el RENAPER siempre ayuda como soporte. Así que en sí la plataforma lo permite. Tenemos implementadas diferentes alternativas, ahí nosotros realmente cuando charlamos uno a uno se las exponemos si es que quieren hacer apertura a distancia 100%, y bueno, el agente en base a por ahí su clientela termina decidiendo por cuál ir, básicamente. Pero sí, en sí te lo permitiría, y después por supuesto que la plataforma sirve como papeles de trabajo y soporte para auditorías, como comentaba, por ejemplo, todas las tareas que se completan, y al igual también todos los procesos automáticos que ocurren de fondo, las validaciones contra las bases de datos y demás, queda todo registrado, como vemos en este listado. Por ejemplo, en esta demo se generaron 40 acciones automáticas, y en cada una de estas uno puede entrar y ver los registros de los logs, de qué ocurrió, si falló o no falló, al igual que las tareas que se completó, que no, y por supuesto siempre los usuarios. Ahí, por ejemplo, tenemos configurado, por supuesto, un usuario de auditor que nada más tiene acceso para ver, no puede modificar nada de la plataforma. Entonces, en el caso de tener una auditoría de un regulador, de un mercado o un fiscalizador, se le puede dar acceso a ese usuario y puede entrar, y ya directamente vos no tenés que prepararle los legajos por ahí o estar corriendo, sino que entra acá a la plataforma y tiene toda la documentación a la mano. Bien, genial. Bueno, hay varias consultas también sobre la documentación solicitada para personas jurídicas o si se puede hacer el onboarding también a personas jurídicas, ¿no? Perfecto, sí, acá estaba mostrando, ahora vuelvo para atrás. Este es el pequeño formulario que tenemos, que es el de apertura, que en este caso es de una jurídica, y tenemos la empresa, que podemos cargar los datos de la empresa. Bueno, ahí me volví para atrás: personas humanas, personas jurídicas, cualquiera de las dos. Si vamos a personas jurídicas, tenemos los datos de la empresa, podemos cargar cuántos apoderados la empresa quiera, las cuentas bancarias, y también el perfil de inversor de la cuenta que va a tener. Hoy en día es esto. Por ahí también se podría sumar accionistas, que es algo ahí, los beneficiarios finales de las jurídicas, que hoy en día se suele estar pidiendo. Entonces también se puede agregar esa parte, aquellos que tienen más del 10%, por ejemplo, y te queda. Y la metodología es muy similar a lo que venimos viendo. Cuando se envía, toda la información viaja automáticamente a Celery, y desde ahí se le hace la gestión de apertura y controles pertinentes. Ahí también nos hacen una consulta, es si se puede usar solo el módulo de front de obtención de información de datos y por ahí luego interfacear con un agente, con un sistema propio que tenga el agente para Plus, ¿no? Recordemos que por ahí hay agentes que tienen sistemas regionales Sí. y demás que necesitan llevarlo sí o sí Sí. en esas aplicaciones, ¿no? No, ahí no hay ningún tipo de problema. Acá intentamos mostrar bien un pantallazo, cómo sería de punta a punta. La realidad es que entendemos que hoy, por ejemplo, muchos agentes, lo que es la matriz de riesgo y perfil transaccional, lo están llevando con Excel, por ejemplo. Y después terminan volcando el dato final nada más a su core. Entonces, se podría arrancar nada más por esos procesos, o simplemente usarlo como para digitalizar los documentos y el legajo digital, sin ninguno de los procesos que vimos automáticos, y después por ahí de a poco irlos incorporando a medida que se siente cómodo o que le haga falta, ¿no? Por supuesto, a veces no tiene sentido el 100% la automatización, si por ahí hoy en día tu organización no lo está necesitando, pero por ahí esto te viene muy bien ya para tener ordenada la información y dejarlo listo para el día que sí lo necesites. Así que esa oportunidad también existe. Se puede ir estirando o expandiendo como módulos, podemos pensarlo, de manera fácil. Nos consultan, bueno, si hay límite de usuarios para alguna gente que contrate Celery, y también qué pasa si, por ejemplo, usaste la herramienta de Celery durante 1 año, 2 años y de repente se discontinuó el servicio. ¿Cómo te queda toda esa información que está en la plataforma? Perfecto.
No, en principio no hay límite de usuarios para lo que serían la plataforma, vos podés crear tantos usuarios como creas, si tu equipo es grande no hay problema. Y después respecto a la información, de nuevo, toda la información que está acá, para empezar desde ya se puede exportar en formato Excel de acá, y después mismo también, no en el caso, por ahí, bueno, discontinuación de servicio puede ser, pero en caso que no quieras continuar o no uses más el servicio, la información se te hace un dump, o sea, como se guarda toda esa información en un Excel, un CSV, en un base de datos, básicamente, y se te hace información toda estructurada para que vos, en todo caso, si querés continuar por otro lado, o bueno, tenés que guardar esa información porque estás obligado, puedas hacerlo sin problemas. O sea, se te da toda la información, de nuevo, los datos siempre son del cliente y te los damos de una forma ordenada, al igual que los documentos, también todo lo que subas, eso también se puede exportar de una manera prolija, que te quede bien en carpetas, y se le da a la gente o al usuario en realidad de Celery directamente. Bien, Lucas, nos consulta si cumple los requisitos mínimos normativos para la apertura de una cuenta no presencial. Perfecto. Ahí nuevamente depende de vos cómo quieras hacer. En este caso, por ejemplo, que no pedimos una selfie o validación de identidad, por ahí no sería suficiente, pero si a esto le sumás, por ejemplo, el envío de la selfie, o en el medio pones una tarea de hacer una videollamada con el comitente para validar la identidad, listo, ya estarías, por ejemplo, dentro de uno de los puntos que la norma te permite, que es exponer el documento de identidad en tiempo real ante la persona, por ejemplo. Entonces es muy fácil montarlo sobre esto. Así que sí, se podría. Obviamente tenés varias alternativas, puedes hacer una firma digital, puedes hacer esta videollamada, video automático por WhatsApp, varias cosas básicamente. Genial. ¿Qué sucede si el cliente no adjunta la documentación necesaria luego del requerimiento automático? Bueno, ahí de nuevo lo que puede ocurrir, nosotros por ejemplo hemos implementado que el sistema de alerta es que, bueno, cada una vez por semana le manda un recordatorio, y bueno, al mes te crea la tarea para que, bueno, el comercial lo llame y le dé resolución, porque ya, bueno, si no te está dando respuesta, vos estás obligado, por ejemplo, salta una alerta, le tenés que dar resolución, y bueno, ahí te va escalando por ahí el tema para que puedas resolverlo. Pero bueno, eso también de nuevo es muy particular de cada gente cómo maneja. A veces se lo maneja el área de compliance independientemente de los comerciales, a veces los manejan los comerciales, así que eso va de la mano de cómo trabaje la gente. Pero se puede hacer esta estructura así en base al tiempo que tiene la alerta o la edad, digamos, que tome diferentes caminos. Bien, perfecto. Sí, nos comentan si se puede cargar listas de factores de parametrización de riesgo. Ejemplo, nomenclador de actividades en AFIP. Sí, acá, bueno, en nuestra matriz de riesgo, por ejemplo, toma justamente el nomenclador, y en base a eso te asigna, no sé si estás en juegos o casino, turismo, te pone por un puntaje más alto. Así que sí, no hay problema. Lo que es el cálculo de la matriz y perfil transaccional se hace 100% en base a lo que hoy en día esté calculando el cliente. Dice, para que Celery reporte o genere alertas que los ingresos de una cuenta comitente superaban el monto operativo, ¿estaría conectado al sistema que actualmente usamos en la empresa o es independiente? Bueno, ahí justamente esa información de lo que viene operando seguramente no pase por Celery, sino dentro de directamente tu core, y en ese caso deberíamos poder consultar, por ejemplo, cuánto operó la cuenta en el último año, y en base a eso ver el número, y si es mayor al que está configurado, ahí levantamos la alerta. Si es que el core no tiene APIs, bueno, hay alternativas, que puede ser subir un Excel, por ejemplo, para cargar ese dato a Celery. Obviamente no es lo ideal, porque, bueno, involucra que una persona tiene que entrar, exportar y volver a subirlo, pero bueno, por ahí por lo menos automatizaste la parte de alertas y control, y solamente es una tareita de 5 minutos diarias, en lugar de por ahí que te lleve todo el día, no sé. Pero sí, lo ideal, si es que tiene APIs, se puede consultar directo y listo. Genial, Luqui. Después nos consultan una implementación estándar, más o menos, supongamos, no sé, que es un sistema de back office o core, que con el que ustedes ya se han integrado o han trabajado. ¿Cuánto tiempo lleva? Depende muchísimo del estado que tengan los datos de la gente por ahí, y de la cantidad de flujos, pero para dar así, y no voy a subir muchas expectativas, en 2-3 meses se puede tener bastante las cosas que vimos acá funcionando. De nuevo,
tiene sus términos y condiciones, es lo que acabo de decir, porque depende mucho cómo tenga la información, de la conectividad y de los flujos que quiera hacer, pero en principio a los 2 meses por ahí se puede tener por lo menos el onboarding funcionando con la información básica, y bueno, después de ahí a poco por ahí empezar a sumar. Pero sí, no es mucho tiempo, digamos. Consultan cómo es la integración con ESCO también, cómo se integra. Perfecto, bueno, con ESCO a través de API ESCO, básicamente, que prácticamente casi todas las funcionalidades las tienen apificadas. Ahí, de nuevo, en este caso, insertamos la cuenta, entonces si vamos, por ejemplo, a la cuenta, quedó como activa, data ESCO, acá guardamos, por ejemplo, el registro del código de comitente que le asignó el Visual Bolsa en este caso, bueno, y el número también, y queda ahí cargada. Entonces, bueno, podemos cargar, podemos también obtener las cuentas, entonces ahí, por ejemplo, la carga batch inicial se puede hacer automática por las APIs que disponibiliza ESCO, y lo mismo también para obtener, por ejemplo, los niveles que va operando y fondeo para generar alertas, también se pueden sacar automáticamente y las tenencias, movimientos, etcétera, a través de API ESCO. Eso ya, en este caso, por ejemplo, puntual, realmente la cuenta se insertó en ESCO en un Visual Fondos de juego que tiene Primary disponibilizado. También nos consultaron si se podría integrar con Aune y con el sistema CRM Sugar. Perfecto. Sí, se podría. Tengo entendido que Aune tiene sus APIs también, tanto de consulta como para la apertura de cuenta, así que no habría inconveniente. Y también con CRM sí hemos estado integrados, con Sugar hemos hecho cosas, y estamos trabajando también para hacer un par de flujos más, para todo lo que es justamente actualización por ahí de datos en el CRM, para que los comerciales tengan, por ejemplo, la tenencia automática y varias cosas más, así que ahí estamos trabajando bastante. Y se puede, prácticamente lo que tenga APIs es la única condición que necesitaríamos. Después, con eso se puede trabajar y conectar sin problemas. Bien, perfecto. Tenemos una pregunta acá, dice, ¿dónde se pueden consultar costos de implementación y si es que tienes mensuales? Bueno, Bárbara, respondo yo. Podés escribirnos a atencionalcliente@matuarrofex.com.ar o hablar con cualquiera de los chicos del área comercial. Y lo que realizamos generalmente es una pequeña demo con el agente donde dimensionamos bien el proyecto y a partir de ahí en 2-3 días ya les podemos acercar una propuesta comercial, ¿no? Algo que nos consultan también en varias preguntas, si tenemos previsto en algún momento hacer alguna validación contra personas expuestas políticamente. Perfecto. Sí, ahí se está trabajando. La problemática ahí que la presentan todos los agentes es que, bueno, que por ahí no hay un listado unificado aún, como por ejemplo sí lo hay de sujeto obligado, que la misma WIF te lo expone. Entonces, bueno, ahí por ahí se está buscando una integración que sea lo más completa posible para poder por ahí cubrir esa necesidad. Pero sí, por ejemplo, bueno, acá que usamos Primary Information Services, básicamente está todo el tiempo agregando nuevos servicios y nuevas conexiones. Después pueden entrar, creo, y ver, hay como 5, 6, 7 proveedores de datos diferentes. Entonces, bueno, ahí en ese caso se puede ver de sumar alguno que tenga algún listado PEP lo más completo posible, para que, bueno, eso ya lo use la gente y esté más tranquilo también. Nos dice, bueno, el año calendario cuando vence la matriz de riesgo, ¿no? ¿Se renueva automáticamente con los ingresos habituales o va a generar una alerta para pedir documentación? Perfecto, ahí de nuevo se puede configurar de las dos maneras. Se puede hacer que, por ejemplo, para los de riesgo alto tengas que hacer una actualización vos manual, o se puede hacer que la matriz de riesgo, como por ejemplo en este caso nos estamos basando en algunos números de monto de transacciones, cantidad y los métodos por los cuales transfiere dinero. Esto lo puedes actualizar mensualmente si querés, para que se actualicen estos valores, y como se actualicen esos valores, por ahí te cambia el perfil de riesgo. O en realidad hacerlo anual o cada X años, como dice la normativa. Eso de nuevo es muy parecido a lo que se hace hoy en día. Por ahí lo que te permite Celeri es, bueno, automatizarlo, y por ahí si vos querías hacerlo con una frecuencia más baja, bueno, ahora lo puedes hacer porque te ahorra bastante trabajo. Pero bueno, eso no, hoy en día como lo estén haciendo se puede duplicar o replicar, mejor dicho, acá en la plataforma. Bueno, ya van quedando las últimas consultas. ¿Es posible ingresarle alguna lista negra propia para que efectúe cruces y genere alertas en caso de match?
Perfecto, sí, no sé por ahí a qué se refieren con lista negra, pero sí, se podría llegar a decir, no sé, estos quits no abras cuenta o estos quits hace algo, ponele y sí, no, y automáticamente se rechazan, o bueno, y hay que ver por ahí cuál es la idea puntual en la cabeza, pero se podría llegar a hacer, por supuesto. Y la última, si la numeración de las cuentas al abrirse se puede amoldar a la que cada league posee o si ya está predeterminado. Perfecto. No, ahí creo que, bueno, depende del API del sistema que utilicen, si permite ya presetear ese código. Yo no lo mostré, pero bueno, al momento de darle de alta la cuenta, a ver si la encuentro, aprobar apertura, creo. Acá en realidad me pedía el número y yo lo dejé vacío para que me autoasigne uno. Si es que el API receptor le podés mandar ese número y te lo toma, quedaría ese número, básicamente. Depende del otro. Pero acá sí, cuando aprobó, me apareció un número y lo dejé en blanco y le puse completar, porque lo configuramos así, pero te podría exigir que le asignes un número antes de insertarlo en el sistema core y va a tomar ese. Bueno, y en la última que tenemos es en caso de asignación de riesgo de dos titulares, ¿se toma solo el parámetro de la información del primer titular o se Claro, no, asigna el doble? ahí también hay diferentes maneras de atacar el problema. Como está armado hoy, toma la peor condición de los titulares que tenga. Entonces, por ejemplo, si estás analizando el parámetro, acá en este caso, si es PEP, si uno es PEP, ya esto te pone que es PEP. Por supuesto, si uno es sujeto obligado, ya te lo pone que sí, por ejemplo. Si uno figura en el listado terrorista, también. Es como que te toma el peor escenario de los dos. De nuevo, eso es parametrizable. Acá estamos generando una matriz de riesgo por cuenta, también se puede hacer una matriz de riesgo por persona en lugar de por cuenta. Eso también los agentes lo manejan de diferente manera, entonces se puede acomodar. Y lo mismo esta metodología de decir, che, tomo el peor de los dos o solo el del titular principal o lo que sea, también se puede ajustar. Perfecto. Bueno, agradecerles, Luqui y Matías, muchas gracias por No, la por demo. favor. A todos los que asistieron, recordarles que, bueno, cualquier duda, consulta, una demo que quieran hacer para analizar sus casos, pueden estar escribiéndonos a atencionalcliente@matbarrofex.com.ar. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias y felices Pascuas para todos. Chau, chau.